Hola muchachos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Ciencias Básicas. Nuestro grupo está encargado de trabajar las emociones. Debemos tener en cuenta que varias de las sustancias químicas que fueron estudiadas y trabajadas se ven involucradas en varios procesos y no solamente en uno. Por ende, se podrán ver reflejadas en varias emociones. En este video hablaremos de la señalización de cada neurotransmisor y a su vez iremos mencionando qué proceso fisiológico involucra para poder identificar en qué emoción se puede ver reflejada. En mi caso, les hablaré sobre la emoción de la alegría y su proceso. Existen cuatro neurotransmisores que se ven involucrados en la emoción de la alegría, los cuales son la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas. Estas se representan con la sigla 12. La endorfina es la más importante de todas, puesto que su función es hacernos sentir felices, aunque no podemos dejar de lado que los demás neurotransmisores trabajan de la mano con esta. Las endorfinas también pueden ser llamadas o son conocidas como hormonas de la felicidad. Estas son sustancias químicas producidas por el propio organismo y en su estructura presentan similitud a los opioides, pero sin sus efectos o respuestas negativas. Se calcula que en todo el cuerpo hay distribuidas aproximadamente 20 tipos diferentes de endorfinas, que la mayor parte de estas se encuentran localizadas en la glándula pituitaria y son quienes se encargan de que pueda existir la comunicación entre las neuronas. Una medida para que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio es eliminar las endorfinas, y se hace por medio de las enzimas que produce el organismo. También son eliminadas para que el cuerpo no oculte señales de alarma y por ende se entiende que éstas tienen un tiempo de vida muy corto o en el organismo permanecen muy poco. Como venía mencionando, esta sustancia química se sintetiza en las células basófilas de la glándula pituitaria, aunque también pueden producirse en el tálamo medio y en el hipotálamo. En el contexto de señalización, la endorfina es un mensaje que es emitido por dichas células. Los receptores opiáceos son los receptores de la endorfina. Estos trabajan dependiendo del ligando y son de tipo intrínseco. Por esta razón van a recibir este neurotransmisor y al mismo tiempo efectuarán una respuesta, la cual para este caso será abrir el canal para el paso de los iones. Y por ende estamos hablando de un canal ionotrópico. A continuación, mis compañeros les seguirán contando el proceso de señalización en cada emoción. Ahora yo voy a hablar de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se ve asociado en la depresión por bajos niveles de esta en el cuerpo y asimismo se genera un estado de tranquilidad al presentarse altos niveles de serotonina. Con el fin de entender más este neurotransmisor asociado con la tristeza, voy a explicar el proceso de señalización que se presenta en este. Las células emisoras en este proceso son las enterocromafines. Estas células tienen como función almacenar la serotonina y las podemos encontrar en el lumen del tracto gastrointestinal. A su vez, esta serotonina es el mensaje que se da a diferentes estímulos, como lo pueden ser el comportamiento social, el apetito, la digestión, el sueño, la memoria, el deseo, la función sexual que genera el cuerpo y tal vez la más importante, el estado anímico por el vínculo que existe entre este neurotransmisor y la depresión. Los receptores de este mensaje son los receptores de 5-HT o receptores de 5-hidroxitriptamina que están acoplados a proteínas G y a receptores ionotrópicos que se encuentran ubicados en el sistema nervioso central y periférico. Por esto mismo, es importante explicar cómo funciona la proteína G. Lo primero es que las proteínas G tienen tres complejos, un complejo alfa, un complejo beta y un complejo gamma. Los receptores acoplados a proteína G trabajan de la siguiente forma. Cuando un ligando, para nuestro caso un neurotransmisor, llega a la proteína receptora, la proteína G se activa y entonces normalmente el complejo alfa se desplaza hacia una proteína efectora, la cual es la que va a realizar la respuesta al mensaje. Normalmente también la proteína efectora va a tener la actividad enzimática sobre la ATP, produciendo AMP cíclico y así dándose una cascada de señalización dentro de la célula para que se produzca una respuesta adecuada al mensaje. Finalmente, es importante resaltar que este neurotransmisor utiliza un transporte pasivo a favor del gradiente, dependiente de voltaje,
y que el gen encargado de la serotonina se encuentra en el cromosoma 17. Para que la emoción del miedo se dé, se necesitan de dos neurotransmisores. Uno, la adrenalina y dos, la noradrenalina. Estas están relacionadas con la motivación, el estado de la alerta y la vigilia. Estas las podemos encontrar en el neocórtex. Este juega un papel importante en las respuestas de adaptación y vigilancia, preparando al individuo para luchar o huir, coordinando las respuestas hacia el estrés o el miedo, respectivamente. Estas se ven sintetizadas a partir del aminoácido fenilalanina, el cual, por reacción de la fenilalanina hidroxilasa y en ayuda de la pteridina, es convertido en tirosina, que por acción de la tirosina hidroxilasa y en presencia del ion ferroso de oxígeno es transformada en dopa. El dopa es el sustrato inicial de la ruta metabólica para generar la dopamina, noradrenalina y la adrenalina. Su emisor es la célula cromafin, que está localizado en la médula adrenal y los ganglios del sistema nervioso autónomo. Esta almacena la adrenalina tanto como la noradrenalina. Los receptores son de dos clases, alfa y beta. Los receptores alfa son excitadores y están localizados en el cerebro, las fibras musculares lisas vasculares e intestinales, el músculo cardíaco. Su estimulación produce aumento del calcio intracelular. Los beta receptores son denominados beta 1, beta 2 y beta 3. Su acción excitadora o inhibidora utiliza la vía adensinquinasa. Los receptores beta 1 están localizados a nivel cardíaco y son excitadores. Los beta 2 también tienen acción excitadora y están localizados en el músculo liso, el músculo estriado, el hígado y los linfocitos. Los receptores beta 3 se localizan en el tejido graso. La diferencia entre estas es que la noradrenalina excita principalmente a los receptores alfa y en pequeña medida a los beta. La adrenalina actúa sobre ambos tipos de receptores por igual. Por tanto, esta se considera una señalización paracrina porque hay una sinapsis celular. Y también es intrínseco del canal iónico de tipo ionotrópico. Ahora bien, la ira presenta varios de los neurotransmisores descritos anteriormente, como la serotonina para inhibir lo que sería ese sentimiento de impulsividad y rabia, la adrenalina porque fisiológicamente incrementa la frecuencia cardíaca, porque contrae los vasos sanguíneos y también dilata las pupilas, y la dopamina que se mencionó en felicidad porque regula la motivación, el deseo y el placer, pero no solo en estímulos positivos, sino también en estímulos negativos, lo que vendría siendo la rabia. Entonces, específicamente, la dopamina trabaja con receptores de membrana que se dividen en dos familias. Una familia D1 que tiene los receptores D1 y D5 y una familia D2 que tiene los receptores D2, D3 y D4. Todos estos receptores son acoplados a proteína G. Sin embargo, ambas familias tienen respuestas diferentes a la dopamina. La familia D1 estimula adenililciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, mientras que la familia D2 disminuye los niveles de AMP cíclico. En general, todos estos receptores presentan 7 dominios transmembranales. Como podemos ver en la imagen, tienen una región aminoterminal y un extremo carboxilo. Entonces, ya en esta imagen se puede ver cómo trabajan ambas familias de receptores. La familia D1, cuando al momento de recibir dopamina, el complejo alfa de la proteína G lo que va a hacer es aumentar la actividad enzimática de adenilciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, que a su vez aumentarían más actividades enzimáticas, lo que vendría siendo una cascada de señalización.
En este caso, la cascada de señalización sería fosforilar canales iónicos de calcio y de potasio. Mientras tanto, y paralelo a esto, la familia D2 también trabaja con proteína G. Su complejo se desprende, pero no va a aumentar la actividad de denilciclasa, sino que en cambio la va a disminuir. Y mientras que disminuye la actividad de denilciclasa, va a estimular los canales de potasio y estimular los canales de calcio. Por lo tanto, y con base en lo que dijo Santiago antes, la dopamina tiene una señalización de tipo paracrina porque sucede en un espacio sináptico y además es de tipo extrínseco, ya que como está acoplada a proteína G, no es la misma proteína receptora quien efectúa la respuesta. Finalmente, en adición a la dopamina, también encontramos la testosterona como hormona, porque se ha evidenciado que en las conductas agresivas hay altos picos de testosterona. Por lo tanto, pues es necesario hablar de esta sustancia química. La testosterona tiene receptores andrógenos intracelulares. Específicamente, sus receptores se llaman NR3C4. Y en el momento en que la testosterona como molécula polar llega a ese receptor intracelular, se activan factores de transcripción que van a transcribir un gen para traducir un ARN y así producir una proteína. Como la señalización de la testosterona es de tipo endocrina, ya que se encuentra involucrada en varios procesos fisiológicos a lo largo del cuerpo, como el aumento de la confianza, la producción de espermatozoides, el deseo sexual, la producción de glóbulos rojos, entre otros. La proteína que se produce luego de la traducción es la globulina, que es una proteína sanguínea encargada de almacenar testosterona.